Hay una fotografía que le dio la vuelta al mundo, un rostro completamente cubierto de tatuajes, una mirada dura, la imagen misma del terror hecha persona. Esa cara apareció en portadas de periódicos, en revistas, en noticieros de televisión de decenas de países, cada vez que se hablaba de la pandilla más temida del planeta, la Mara Salvatrucha. Durante años, cuando el mundo entero pensaba en la MS-13, pensaba en ese rostro, pero muy pocos sabían quién era el hombre detrás de esa imagen icónica. Un hombre que no solo era una cara para las cámaras, sino uno de los cabecillas fundadores de la cúpula de la pandilla, un jefe buscado hoy por el FBI y procesado por más de 500 asesinatos. Su nombre es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, aunque el mundo del crimen lo conoce como Snyder de Pasadena. Si te interesa conocer a fondo a los criminales más peligrosos que ha dado El Salvador y las historias que se esconden detrás de las imágenes que todos hemos visto, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque la historia de este hombre es la de cómo un rostro tatuado se convirtió en el símbolo mundial de una organización que aterrorizó a un país entero. Empecemos por lo que hace único a este personaje, ese detalle que lo separa de cualquier otro cabecilla. Porque hay una razón por la que su cara, y no la de otros, se volvió mundialmente famosa, y dice mucho sobre el peso simbólico de este hombre, porque el rostro de Snyder se convirtió en la imagen de la MS-13. Según reportó el periódico El Faro, la fotografía de su rostro tatuado se transformó en una imagen icónica, utilizada una y otra vez para ilustrar artículos sobre la MS-13 en periódicos, revistas y noticieros televisivos de distintas partes del mundo. Esa cara, densamente cubierta de tinta, representaba a la perfección el imaginario que el mundo tenía de la Mara Salvatrucha, la pandilla de los tatuajes, la del terror. Pero detrás de esa imagen que millones vieron sin saber su nombre, había uno de los hombres más poderosos y sanguinarios de toda la estructura. La fotografía era famosa, el criminal detrás de ella, un misterio para la mayoría. Hoy vamos a poner nombre, historia y crímenes a ese rostro. Para entender su lugar dentro de la pandilla, hay que remontarse a los orígenes mismos de la MS-13 en El Salvador, y aquí aparece el primer dato que revela su rango histórico, porque Snyder no fue un pandillero cualquiera que llegó tarde. ¿Qué papel jugó en la fundación de la pandilla? Según El Faro, Snyder fue uno de los primeros jóvenes que se iniciaron en la Mara Salvatrucha tras la llegada masiva de pandilleros deportados desde California a principios de los años 90, es decir, estuvo prácticamente desde el principio cuando la semilla de la MS-13 aterrizó en El Salvador procedente de Estados Unidos. Formó parte de esa primera generación que trasplantó la pandilla de Los Ángeles a suelo salvadoreño. Y no se quedó ahí. Fue partícipe de la creación de la Ranfla Nacional a mediados de los años 2000, la cúpula que dirige a toda la organización. Desde entonces ocupa un lugar de altísima importancia dentro de la jerarquía pandilleril. No hablamos de un mando medio ni de un jefe local, sino de uno de los arquitectos de la estructura de poder de la MS-13. Su rango histórico se corresponde con un historial criminal que resulta difícil de asimilar, porque las cifras que las autoridades salvadoreñas le atribuyen a este hombre lo colocan entre los criminales más letales del país, de cuantos delitos se le acusa realmente. Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias Snyder de Pasadena, es procesado por más de 600 delitos, incluidos más de 500 homicidios agravados, además de desapariciones y otros crímenes que golpearon duramente a la población salvadoreña. Léelo de nuevo. Más de 500 homicidios agravados atribuidos a un solo hombre. 500 vidas o más ligadas al nombre de este cabecilla. Es una cifra que lo sitúa, junto a otros jefes de la Ranfla, en la cúspide de los criminales más sanguinarios que ha conocido El Salvador. Y detrás de cada uno de esos números hay una familia destrozada, una comunidad aterrorizada, una muerte ordenada desde lo más alto de la estructura. Pero el poder de Snyder no se limitaba a El Salvador, y aquí es donde su figura adquiere una dimensión internacional, porque este hombre no era solo un jefe local, sino un cabecilla con alcance transnacional, y eso lo puso en la mira de la agencia más poderosa del mundo. ¿Por qué busca el FBI a Snyder de Pasadena? El FBI incluyó a Snyder en su lista de fugitivos buscados. Según el propio Buró Federal de Investigaciones, se le busca por su presunta participación en la dirección de las actividades de la MS-13 en 3 países: Estados Unidos, México y El Salvador.
Se le señala como un cabecilla de alto rango, imputado por el papel que habría desempeñado al ordenar la comisión de numerosos actos de violencia contra civiles y contra miembros de pandillas rivales, así como por su participación en la distribución de drogas y en tramas de extorsión en varios países. Es decir, no era un criminal de barrio, era un jefe cuyas órdenes cruzaban fronteras, que dirigía operaciones de la pandilla en toda una región. Por eso Estados Unidos lo quiere y por eso su nombre figura entre los más buscados. Los cargos que le imputa la justicia estadounidense son de una gravedad extrema, del tipo que se reserva para las mayores amenazas, porque Estados Unidos no lo acusa de delitos comunes, sino de algo que lo equipara a los terroristas más peligrosos del mundo. ¿De qué se le acusa exactamente en las Cortes de EEU? El 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York, en Central Islip, libró una orden de arresto contra Ramírez Valladares. Los cargos: conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración en conexión con el narcoterrorismo y conspiración vinculada al crimen organizado. Son las mismas imputaciones que Estados Unidos presentó contra los máximos líderes de la Ranfla Nacional, a quienes considera la junta directiva de una organización terrorista transnacional. Snyder es, en la mira de Washington, uno de esos líderes de primer nivel, y las autoridades estadounidenses lo consideran peligroso y advierten que podría andar armado. Su nombre aparece junto al del mismísimo Diablito de Hollywood en la lista de los cabecillas de la cúpula que Estados Unidos reclama. Ahora bien, aquí es donde la historia de Snyder toma un giro fascinante, uno que lo diferencia de un simple criminal a la sombra, porque este hombre, en un momento de la historia de El Salvador, dejó de esconderse y se convirtió en una figura pública, casi en un personaje mediático. Como llegó un cabecilla buscado a dar conferencias de prensa, según investigaciones de El Faro y del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Snyder fue uno de los principales operadores de las negociaciones que la MS-13 emprendió con los distintos gobiernos salvadoreños desde al menos 2012. Y durante el periodo conocido como la tregua, él y otros voceros de la pandilla se convirtieron en figuras públicas, dieron conferencias de prensa, leyeron comunicados en nombre de la organización, participaron en actos públicos fuera de la prisión. Imagina la escena: un cabecilla procesado por cientos de homicidios, hablando ante las cámaras como si fuera un dirigente más, negociando de tú a tú con el poder. Ese fue el nivel de influencia que alcanzaron estos hombres. La pandilla ya no era solo una fuerza clandestina, se había convertido en un actor con voz pública, y Snyder era una de esas voces. Su papel como negociador lo llevó incluso hasta escenarios impensables para un pandillero, porque la influencia de Snyder y de la cúpula fue tan grande que llegó a sentarse frente a representantes de organismos internacionales. ¿Hasta dónde llegó su rol en las negociaciones? Según la documentación de El Faro, los principales voceros de la MS-13 durante la tregua, entre ellos figuras de la Ranfla, llegaron a reunirse en un centro penal con el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, cabecillas de una pandilla procesados por cientos de crímenes, sentados a la mesa con la diplomacia internacional. Esa imagen resume el poder descomunal que estos hombres alcanzaron. No eran perseguidos escondiéndose en las sombras, sino interlocutores a los que el Estado y hasta organismos internacionales reconocían como una fuerza con la que había que hablar. Snyder de Pasadena, el hombre del rostro tatuado que ilustraba las portadas del mundo, era también uno de los que se sentaban en esas mesas. Y ese poder de negociación es precisamente el que ha colocado a Snyder en el centro de una tormenta política y diplomática que llega hasta hoy, porque las negociaciones en las que participó no fueron solo con gobiernos del pasado, sino que según Estados Unidos se extendieron hasta el gobierno actual. ¿Qué papel jugó Snyder en los pactos más recientes? Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Snyder de Pasadena fue uno de los más destacados líderes en las negociaciones con el gobierno de Nayib Bukele. Las autoridades estadounidenses sostienen que el gobierno salvadoreño habría negociado en secreto con la MS-13, ofreciendo a sus líderes beneficios y protección frente a la extradición a cambio de una reducción de los homicidios y de respaldo político. Y Snyder, como uno de los operadores clave de esas negociaciones, sería una pieza central de ese entramado. Aquí es fundamental ser precisos y honestos. Se trata de señalamientos e investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense y de medios como El Faro,
el presidente Bukele ha negado categóricamente haber pactado con las pandillas. Estamos, por tanto, ante una acusación grave por un lado y una negativa oficial firme por el otro. Esa disputa sobre los pactos tiene una consecuencia muy concreta y muy tensa entre los dos países, porque hay un punto específico que, según Estados Unidos, era clave en las negociaciones y explica por qué Snyder sigue en El Salvador y no en una corte de Nueva York. ¿Por qué no ha sido extraditado? Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, uno de los puntos centrales que la Ranfla Nacional exigía en sus negociaciones con el gobierno salvadoreño era precisamente que El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13 reclamados por Estados Unidos, es decir, evitar que estos cabecillas fueran enviados a juicio en cortes estadounidenses habría sido una de las condiciones del pacto. Y lo cierto es que pese a las solicitudes formales de extradición presentadas por Estados Unidos, varios de estos jefes, Snyder entre ellos, han permanecido bajo custodia salvadoreña. El Departamento de Justicia ha señalado que se cree que Snyder de Pasadena está en poder del Estado salvadoreño. La batalla por su extradición y la de otros cabecillas sigue siendo uno de los puntos de fricción más delicados entre ambos gobiernos. Para entender por qué El Salvador se resiste a entregarlo, hay que comprender lo que estos hombres saben, porque hay una razón de fondo, según los analistas, por la que la extradición de Snyder y de otros cabecillas es tan sensible. ¿Qué información podrían revelar estos jefes si hablan en Estados Unidos? Según investigaciones periodísticas, si cabecillas como Snyder terminan en cortes estadounidenses, Estados Unidos podría interrogarlo sobre los detalles de las negociaciones secretas entre las pandillas y los distintos gobiernos salvadoreños. Es decir, estos hombres son testigos de primera mano de los pactos. Ellos estuvieron en las mesas, ellos negociaron, ellos conocen los nombres, las fechas y los acuerdos. Por eso su extradición no es solo un asunto judicial, sino profundamente político. Lo que estos cabecillas saben podría comprometer a figuras del poder. Snyder, como uno de los principales operadores de esas negociaciones a lo largo de más de una década, es precisamente el tipo de testigo cuya voz podría destapar secretos incómodos, y eso lo convierte en una pieza tan valiosa como peligrosa en el tablero. Todo esto nos lleva al presente, al capítulo actual en la vida de este cabecilla histórico, porque después de décadas en la cúpula del crimen, Snyder enfrenta hoy el proceso que podría marcar el final de su historia. ¿Cuál es su situación actual? Carlos Tiberio Ramírez Valladares se encuentra hoy entre los cabecillas de la Ranfla Nacional que están siendo procesados en el juicio más grande de la historia de El Salvador, el megaproceso contra los máximos líderes de la MS-13. En ese juicio, la Fiscalía busca atribuir a estos 22 jefes históricos la totalidad de los homicidios que fueron responsabilidad de la estructura, bajo la premisa de que ninguna muerte ocurría sin la orden o el aval de la cúpula. Entre esos crímenes figuran, según la Fiscalía, decenas de policías asesinados y los hechos que detonaron el régimen de excepción. Snyder, con sus más de 500 homicidios imputados, es una de las piezas centrales de ese proceso histórico. El hombre cuyo rostro tatuado dio la vuelta al mundo comparece ahora ante la justicia del país que ayudó a ensangrentar. Conviene, como siempre, mantener la honestidad sobre el proceso y sus matices, porque este megajuicio, con todo su peso, enfrenta críticas que es justo mencionar para entender el cuadro completo. ¿Qué se cuestiona de estos procesos? Grupos humanitarios han criticado los juicios masivos por el temor a que, al no individualizarse plenamente la responsabilidad penal de cada acusado, puedan producirse condenas injustas. Es un debate legítimo sobre las garantías procesales que forma parte de la conversación nacional e internacional sobre el modelo de seguridad salvadoreño. Ahora bien, en el caso de Snyder de Pasadena, hablamos de un hombre reconocido como cabecilla histórico de la MMC-13, tanto por la justicia salvadoreña como por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, buscado internacionalmente y documentado durante décadas como uno de los líderes de la cúpula. No es un caso de identidad dudosa. Su rol en la estructura está ampliamente establecido por autoridades de dos países. La discusión sobre el modelo de juicios es una cosa, la trayectoria criminal de este cabecilla en particular es otra, y está sólidamente documentada. Entonces, ¿qué significa realmente la historia de Snyder de Pasadena? Porque más allá de sus crímenes, su figura encierra una lección sobre cómo funcionaba el poder de la MS-13 y por qué resultó tan difícil de combatir. ¿Qué nos enseña este personaje? Su historia demuestra que la MS-13 no era una simple pandilla de delincuentes tatuados, como sugería aquella imagen icónica de su rostro. Era una organización con líderes históricos,
con una cúpula estructurada, con capacidad de negociar con gobiernos y organismos internacionales, con alcance en varios países y con una influencia política tan real que podía condicionar decisiones de Estado. Snyder personifica esa doble naturaleza: por fuera el rostro tatuado del terror callejero, por dentro un operador político y criminal de altísimo nivel, capaz de sentarse a negociar de igual a igual con el poder. Entender a este hombre es entender que el verdadero peligro de la MS-13 nunca estuvo solo en sus tatuajes o en sus armas, sino en su capacidad de convertirse en un poder paralelo al Estado. Esa es, en el fondo, la verdadera historia detrás de Snyder de Pasadena. No es solo la del hombre cuyo rostro tatuado se convirtió en la imagen mundial de la Mara Salvatrucha. Es la historia de uno de los fundadores de la cúpula de la pandilla, un cabecilla procesado por más de 500 homicidios, buscado por el FBI en 3 países, operador clave de las negociaciones secretas entre las pandillas y el poder, y hoy una de las piezas centrales del juicio más grande de la historia de El Salvador. El rostro que el mundo vio en 1000 portadas tiene por fin su historia completa, la de un hombre que ayudó a construir el imperio del terror y que ahora, despojado de su poder, comparece ante el país que mantuvo bajo su sombra durante décadas. Y su eventual extradición o su juicio final podría todavía destapar algunos de los secretos mejor guardados de la historia reciente de El Salvador. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final y quieres seguir conociendo a fondo a los criminales más poderosos que ha dado El Salvador y los secretos que se esconden tras sus rostros, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué personaje quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque detrás de cada una de estas imágenes que el mundo ha visto hay una historia que explica cómo El Salvador llegó hasta aquí, y nosotros vamos a seguir contándotelas todas sin adornos y sin miedo.